14 minutos para las 10 de la mañana. Hasta esa hora nos acompaña Carlos Macías para hablar un poquito del tiempo, del cambio climático, de sus cositas, las cositas de Carlos, que al final son las cositas de todos, porque todos nos tenemos que implicar en esta causa. Carlos, buenos días. Pues sí, Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, pues en la previsión meteorológica me ha llamado la atención esta madrugada que hacía mucho menos frío que en días precedentes. Pero no mucho menos, muchísimo menos. Claro. Es que, bueno, pues hemos tenido unos vientecitos que han girado un poquito a sur, que son vientos algo más cálidos, los cielos muy, muy tapados y de hecho hoy las temperaturas con las que nos despertamos, arrancábamos esta jornada de miércoles, van a ser muy parejas a las temperaturas máximas que vamos a tener. De hecho, ahora contamos un poco en el avance, pero la gente se sorprenderá porque volveremos a hablar de los 20 grados para estos próximos Madre días. mía, Pero de momento vamos con... Esto es una ruleta una rusa locura. de locura absoluta. Vamos a hablar, lo primero de todo, en el tiempo de hoy, esa lluvia poquita, hay que decir, estas precipitaciones, las que hemos tenido los dos últimos días, no han sido tan beneficiosas, tan buenas como las que teníamos en el arranque de semana, un lunes con lluvias importantes, con acumulados dignos, ¿no?, de casi 30 litros por metro cuadrado en alguno de los casos. Esas lluvias ahora por la mañana concentradas sobre todo en Guadalajara, en Toledo, norte de Cuenca. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que esas precipitaciones van a ir remitiendo ya en la segunda mitad del día, los cielos van a ir abriendo un poquito y tendremos algo de lluvia, insistiendo, muy poquita en Ciudad Real y puntos del centro-sur de Cuenca. No llegan hacia el sureste, siempre en estas situaciones de frentes atlánticos siempre se decimos frena, que ¿no? Efectivamente se van desgastando y es la zona donde menos nos beneficiamos de esas precipitaciones, en la parte de Albacete. El viento, importante, las rachas que hemos tenido todos estos días, que tenemos todavía por la mañana, aviso de nivel amarillo en el sur de Albacete por esas rachas intensas todavía de viento. Luego ese viento a partir del mediodía también va a aflojar y las temperaturas, te decía, las máximas pues 14, 15, 16 grados en Guadalajara, en Cuenca, en Albacete, en Ciudad Real, un poquito más altas en Toledo, 18 en la capital, incluso esperamos llegar a los 20 en Talavera de la Reina, y es que estamos ahora mismo a estas horas de la mañana rondando entre los 12 y los 14, 15 grados, con lo cual pues la tendencia que eran muy parejas. Y apunte rápido para los próximos días porque volvemos a hablar de nuestro amigo, o en este caso enemigo, el anticiclón. Mañana jueves todavía algo de agua por el norte de la región, bastantes nubes con tendencia a remitir, las temperaturas, te decía, que ya nos suben entre los 16 y los 18, incluso los 20 grados que podremos ver en Toledo y en Albacete. Las temperaturas mínimas todavía suaves, pero ojo al viernes porque empiezan a despejar los cielos, las temperaturas mínimas caen en picado, hablamos de 1, 2, 3 grados con valores bajo cero en puntos de montaña, máximas de 12, 13 grados, 14, 15 en el caso de Toledo y Ciudad Real, algo de lluvia por la mañana y pues si estás haciendo los planes de fin de semana, pues mucha nube alta y ese contraste térmico, mucho frío por la mañana y luego no es que haga calor, las temperaturas normalizadas entre los 15 y los 16 grados en general. El kit cebolla, ¿no? Más Para normalizado. llevar varias capas, eso es un tiempo más acorde con casi diciembre que pues sí, ya. porque la verdad es que iba tocando, pero decimos la estación que la gente a veces piensa un poco, bueno, ha estado lloviendo, a ver, hemos mejorado, te dio el dato de los embalses en nuestra región, estamos muy poco por encima del 33% y por debajo de ese 33% a nivel nacional, con lo cual pues nos damos cuenta de que la cosa está complicada. Bueno, igual terminó la COP27 y tiene aquí de titular, Carlos, la COP27, la cumbre del desacuerdo. Efectivamente, pues porque ya comentábamos y en alguna ocasión hemos hablado de que pues no pintaba demasiado la huella, aunque las esperanzas siempre están puestas, que ya es un hecho el tema de que los grandes dirigentes se reúnan, pero las claves en este caso pues han sido la reducción de los gases de efecto invernadero, que nadie parece estar dispuesto a bajarlas y a que no lleguemos a ese 1,5 grados. ¿Y por qué? Pues porque la situación que marcan los especialistas, los científicos del IPCC, es que deberíamos de, para lograr ese 1,5 grados, deberíamos de empezar a disminuir como tarde ya en el 2025 y llegar a ser en 2030 un 40% menos que en 2019. Dime tú a mí si los países como China o la India, que son los que al final se benefician de que todo esto ande revuelto y que todos nos estemos peleando entre nosotros, pues ellos dicen, bueno, nosotros seguimos con nuestro régimen de emisiones y se acabó. Lo único bueno que se ha sacado en claro, pues esa pequeña ayuda a los países que más sufren la situación del cambio climático, pero que por contra son los que menos contribuyen a ello, que son los países en vías de desarrollo, los que prácticamente no tienen recursos ni industria y son los que, como decimos, pues sufren esas sequías tremendas, esos refugiados climáticos que muchas veces ya hemos hablado de ellos, que es toda una realidad. Y bueno, pues se les ayuda con un plan, por ejemplo, de 3.000 millones de dólares, que para que entre 2023 y 2027 pues puedan tener unos servicios nacionales de meteorología
tecnología en condiciones que les ayude a prevenir todas esas situaciones adversas, críticas, que dan como consecuencia pues todas esas imágenes tremendas que muchas veces sacamos en los informativos, más de lo habitual, más de lo que nos gustaría, que sería ninguna, pero esas lluvias, inundaciones, esas sequías que decíamos, con lo cual pues bueno, vemos que al final ha sido como en Glasgow, nos hemos quedado exactamente igual. Las expectativas yo creo que ya de por sí no nacían con demasiada expectativa, o sea, ya de por sí esta COP nacía un poco como diciendo, bueno, pues vamos a reunirnos y a ver qué sacamos en claro, con lo cual bueno, pues está en manos de todos. Muchas veces hemos tenido un congreso la semana pasada, nos juntábamos todos los hombres del tiempo de todas las cadenas, tanto nacionales como autonómicas, en Valencia, amparados con nuestros hermanos de APUN, la televisión, Radio Televisión Autonómica de Valencia, y con el mundo científico. Y llegamos un poco a la conclusión, que yo no sé qué te parecerá a ti, te traslado la pregunta, como buen comunicador y buena persona que eres, o que yo te tengo por ello, hasta que me demuestres lo contrario. Y es que hablábamos un poco de intentar transmitir desde la emoción. Quiere decirse que quizás un poco estamos dando demasiados datos, demasiado catastrofismo, entonces un poco buscar ese punto, la historia personal, que la gente se vea un poco reflejada y que realmente sea algo que nos pueda hacer cambiar. Quizás ese haya que pasar como con la despoblación que hacemos aquí en este programa, contar historias, pequeños gestos que hayan conseguido cambios en el clima. A lo mejor de momento hay muy pocos y habrá que escarbar para encontrarlos, pero quizás esto cunda el ejemplo y digan, oye, reciclando tal cantidad hemos evitado tantas emisiones de CO2, o lo de la huella de carbono que hacen en los coles. A mí eso me gusta mucho. Lo que tú te refieres, ver un poco el lado positivo, pero también ver un poco el lado humano, incluso a veces dramático, por desgracia, ¿no? De que las consecuencias del cambio climático, bueno, lo tenemos nosotros aquí, que de hecho somos una región eminentemente de agricultura y ganadería, y afectan nuestras cosechas, y son de los más concienciados que están de que la situación está cambiando y de qué manera. Bueno, más titulares que tenemos. Mira, el Ártico recibirá más lluvia que nieve a final de siglo. Esto es, mira, pues consecuencias de todo ese cambio climático que hablábamos, y muchas veces lo ponemos sobre la mesa, pero la gente no tiene muy claro, oye, si en el Ártico empieza a derretirse y la subida del nivel del mar que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues aquí el problema se plantea en que esa región del Ártico, las más septentrionales de la Tierra, que abarca, recordamos, Alaska, Canadá, Rusia y Groenlandia, pues antes lo que llovía era justamente en el borde de Groenlandia. Todo lo que era hacia el interior era nieve, que es como tiene que ser. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se está viendo que esa precipitación está siendo en forma de lluvia. Y dirá la gente, bueno, agua, nieve, ¿qué más da? No. Si nos ponemos todos en la cabeza a nuestra famosa Filomena, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando llueve sobre nieve, al final lo que hace es generar una capa de hielo o incluso fundirla en un momento dado. ¿Cómo puede afectar esto? Pues derrite el permafrost, esto lo que hace es liberar todavía más cantidad de gases de efecto invernadero. Y mira, algo muy curioso y que la gente lo va a entender. ¿Qué es lo que pasa con por ejemplo, los renos, ¿no? Que son de las especies que viven por allí? Pues que al final la desaparición sería de miles incluso de estos animales, porque la comida queda atrapada bajo una capa de hielo, que quiere decir que no pueden comer, no se pueden alimentar y desaparecerían, estarían abocados a la extinción. Fíjate que la tasa en el Ártico de calentamiento es 2 o 3 veces mayor que el promedio mundial. Esas lluvias que empezaban en primavera ocurre 3 meses, una temporada antes que lo que ocurre ahora, con lo cual la situación vemos que sigue siendo realmente complicada y además cosas que nos pueden parecer como un poco, bueno, si esto al final nos toca muy de lejos y demás, pero siempre decimos, el tema de la meteorología, el clima en definitiva, está conectado en cualquier punto del mundo. Lo que pasa en un sitio tiene que ver con lo que pasa en el otro, efectivamente. Bueno, ¿qué relación tiene la erupción del volcán Unga Tonga con el calor extremo de este año? Pues mira, te traigo el tema porque ya lo he escuchado por ahí en algunos sitios y es un poco para decir, primero de todo, que esto es un estudio que no ha determinado que esta sea la causa. Quiere decirse, se están estudiando esas posibilidades porque a veces lo que se ha visto a lo largo de la historia es que las grandes erupciones de los volcanes lo que han tenido como consecuencia es un enfriamiento. Estamos hablando de que todo ese material piroclástico que echan a la atmósfera hace una especie de capa y demás. Bueno, pues el caso excepcional del volcán Unga Tonga, recordamos que erupcionó el pasado
pasado mes de enero de este año, de 2022, pues se arrojó una enorme columna de vapor de agua a la estratosfera de la Tierra, suficiente, para que la gente se haga una idea, sabes que yo soy amigo de los datos, llenar más de 58.000 piscinas olímpicas. Bueno. Tenemos que poner en contexto que vapor de agua, chungo para el cambio climático, porque al final se queda y ejerce una capa también que lo que hace es incidir sobre el tema de la radiación solar y demás, con lo cual tampoco es demasiado bueno. Con lo cual, lo que se estima y lo que se vio es que esos 146 teragramos de vapor de agua que se emitieron en la estratosfera es un poco el equivalente al 10% del agua ya presente precisamente en esa capa atmosférica. Con lo cual, ¿qué se deduce de esto? Pues que podrían permanecer allí durante varios años e incluso, bueno, se cree, según este estudio, pero decimos, lo ponemos un poco entre comillas, puesto que es verdad que lo ha hecho la NASA, o sea, que no lo ha hecho mi tío el Paco, el vecino del quinto. Que no es un particular. ¿Sabes? Pero bueno, poniendo un poco sobre la mesa una situación, ya sabemos que en el mundo científico todo hay que demostrarlo a base de datos y de estudios. Pero bueno, es un dato más ahí a aplicar, que muchas veces decimos, la gente nos tacha de decir, es que todo decir que eso es el cambio climático. No, nosotros siempre nos hacemos valer de los estudios de atribución que se llaman. Una vez que sucede un fenómeno, el mundo científico se pone manos a ello y lo que ve es un poco cuál era la situación en la que ha ocurrido ese fenómeno extremo en la mayoría de los casos y ver si el cambio climático tiene que ver o no. En muchos casos a lo mejor es un ciclo natural del clima y no tiene tampoco que ver. Quiere decir que tampoco nosotros somos talibanes. Somos talibanes en el sentido de que hay una realidad constatada y que tenemos que intentar frenarla un poco con efectivamente. Eso, claro. Y con esa palabra clave que siempre te comento, que es el tema de la adaptación. Un minutito me queda. ¿Árboles o patos? Pues mira, ¿qué prefieres? Te voy a hablar de los árboles y de las plantas porque me parece absolutamente maravilloso. Otro día hablamos de los patos si quieres, que también tienen que ver y ayudan a frenar el cambio climático. Sí. Pero lo de los árboles rápidamente es porque, bueno, nosotros tenemos un complejo sistema nervioso que nos ayuda a recordar y sobre la experiencia pues a actuar. Pero es que las plantas, lo que se han dado cuenta, el estudio de los árboles ha sido la Universidad de Oviedo, aunque ya hay estudios también sobre plantas, es que no tienen redes neurales, pero sí celulares, moleculares y bioquímicas. Esto lo que hace es hablar de la memoria somática. Con lo cual, cuando las plantas, en este caso los árboles también, se ven sometidos a una situación de estrés, ya sea una sequía extrema, inundaciones, es como que dejan una pequeña muestra en esas células que decimos, y eso se traspasa, esa información, digamos, a los hijos. Quiere decir, cuando hacen arbolitos nuevos, efectivamente, bueno, es algo que pensamos que era una especie más desarrollada o menos, según lo veas, como somos los humanos. Hay veces que o los animales. Racional que algunos árboles. Sí, hay alguno que realmente es como un arbusto de esos puestos, efectivamente. Pero se han dado cuenta que son capaces de trasladar esa información y adaptarse a esas situaciones de estrés, en este caso cada vez más acuciantes con el tema del cambio climático, por supuesto. Pero una curiosidad más. Carlos, que tenga buena semana. Tú también. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.